Hola, vamos a hablar hoy sobre la dinámica grupal y el grupo. Pero bueno, antes de hablar de dinámica grupal y hablar de estos elementos didácticos tan usados hoy en día y muy importantes, vamos a hablar de lo que es el grupo en sí. El grupo desde un punto de vista social. El grupo es un sistema compuesto por dos o más personas que interaccionan entre sí de manera relativamente frecuente en la realización de actividades conjuntas en un espacio, en un tiempo, cuando los requerimientos de uno son satisfechos por otro, desde expectativas comunes en correspondencia con determinadas normas de funcionamientos, estatus y roles. Esto no quiere decir que, bueno, indiscutiblemente que tiene que haber dos o más personas para formar un grupo. Ahora, ¿cómo sería el grupo? ¿Me satisface el grupo? Es importante esto, ¿no? Y logro satisfacer yo a los elementos del grupo. El grupo como unidad social surge cuando las personas manifiestan la heteronomia, que quiere decir características de actuar en determinado contexto, la necesidad de tener a alguien, de interactuar con alguien y que alguien interactúe con uno. Es decir, cuando uno necesitan de otros, estableciendo relaciones de interdependencia. Quiere decir que en el grupo, tanto dependo yo del grupo como el grupo depende de mi protagonismo dentro de él. Y esto es importante recalcar. No todos los grupos funcionan de la misma manera. Por lo tanto, vamos a ver cómo son los grupos, características del grupo, qué es necesario para formar un grupo y cómo formar grupos. El grupo es el modo básico de integración social. En tanto, la persona es la unidad que conforma el grupo. Una persona necesariamente debe de coexistir en varios grupos sociales. Quiere decir que podemos tener una familia y estar en este grupo familiar de esposa, hijos, padres, inclusive puede ser una familia extendida que conviva dentro de ese núcleo familiar en la casa, ¿no? Padres, madres, abuelos, hijos, nietos, etcétera. También el grupo, esa misma persona que está dentro de ese grupo familiar puede tener otro grupo de amigas o amigos, ¿no? Que comparte el café, comparte actividades recreativas, puede estar en un grupo de estudio, por ejemplo, una maestría, ¿no? Un doctorado, y puede estar en un grupo de trabajo, ¿no? También una reunión de trabajo. Entonces, vean que puedo estar en el grupo del trabajo de mi trabajo, puedo estar en el grupo de relaciones interpersonales, amistades, por género, en este caso pues puede ser una mujer o puede ser un grupo de hombres, y puede estar en el grupo deportivo. O sea, también puedo practicar deporte y estar en este grupo deportivo, y puedo estar en un grupo danzario. O sea, puede haber diferentes tipos de grupos. Quiere decir que un ser humano puede pertenecer a diferentes grupos, o sea, grupos sociales. Los tipos de relaciones estructurales en el grupo pueden ser coordinación y subordinación. Por lo tanto, yo puedo estar subordinado dentro de las expectativas, dentro de los elementos, dentro de las actividades del grupo, y a la misma vez puedo coordinar. Esto es muy importante comprenderlo, ¿no? Las funciones del grupo pueden ser de cooperación y ayuda mutua en la actividad. Por lo tanto, el grupo me va a ayudar a crecer, pero también yo colaboro para que los demás crezcan. O sea, hay que tener una planificación de la actuación conjunta para que este grupo me sirva para crecer, me sirva para cooperar y que yo también sirva para cooperar y para hacer crecer a los demás. Coordinar la ejecución conjunta sobre la base de interacciones simultáneas. Quiere decir que tengo que buscar la manera de que la ejecución sea bien coordinada bajo esta base de unas interacciones simultáneas, una interrelación. Estamos hablando de un trabajo interpsicológico que va a estar sincronizado al mismo momento y va a estar paralelo, o concatenadas, o subordinadas, o consecuentes. El control es la evaluación en sí del grupo, qué se ha hecho en el grupo, cuánto el grupo me ha aportado y cuánto cada individuo aporta al grupo y he aportado yo dentro del grupo. De los resultados parciales, finales de una actuación concreta del grupo. Quiere decir que se trabaja para un fin ese grupo y que ese grupo, ese fin va a tener resultados que pueden ser finales, pueden ser parciales,
dentro de los propósitos del grupo, de los objetivos del grupo. Las características del grupo. Depende de la cantidad de integrantes, ¿no? 2 o más integrantes cuando es un grupo grande, cuando es un grupo pequeño. El estatus o posición de cada integrante es el lugar que ocupa un miembro del grupo en correspondencia con los niveles de responsabilidad en la dirección y ejecución de tareas en común. ¿Puede haber líderes en el grupo? Sí, puede haber líderes en el grupo. Pero también hay que darle protagonismo a todos los demás del grupo para que no se sienta relegado, para que no se sienta pues gris o se sienta, en este caso, a la sombra y no darle que solamente uno del grupo tome la batuta y tome la dirección. Por lo tanto, hay que tener en cuenta cuáles son los roles a cumplimentar dentro del grupo y los estatutos o posición de cada integrante de ese rol que va a desarrollar. La frecuencia de interacciones pautada es el momento en que van a coincidir los miembros para una actividad conjunta, que puede ser diaria, semanal. Por ejemplo, si estamos hablando del grupo de mi escuela o de la escuela, institución educativa, es un grupo diario, ¿no? Generalmente cuando estamos hablando de una educación general, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, de maestrías, de doctorado, puede ser una vez a la semana. Y coincidimos esos miembros en esa actividad solamente ese día a la semana, que puede ser un sábado, que puede ser un domingo, o que puede ser un día de semana, pero en un solo día. O pues estamos hablando de un grupo de deporte o un grupo de actividades recreativas que cada 15 días nos reunimos pues para divertirnos, para bailar o para pasarla bien, ¿no? O puede ser inclusive un grupo donde sus integrantes vivan en lugares muy lejanos y que acuerden todos los años verse. Por ejemplo, los graduados, compañeros de la universidad, pues nos vamos a reunir una vez al año y nos vamos a reunir en un lugar determinado. Y ya estamos hablando de que tenemos interacción quizás diaria, por ejemplo, por el grupo de WhatsApp, pero es que nos reunimos así en físico una vez al año. Tipo de actividades a realizar. Bueno, imagínense, pues estamos hablando de trabajar, de la educación, de la enseñanza, de aprender, de educar, de cantar, de bailar, de jugar, de practicar deporte, de curar, de cultivar, de conducir, de todo. O sea, hay grupos para todo. Que cada elemento, cada momento y cada situación social generalmente se hace, como dice la palabra, social, en conjunto, colaborativamente. La funcionabilidad, o sea, los elementos funcionales del grupo, es el rol o el papel de cada integrante. Y esto es importante, ¿por qué? Porque depende mucho de ese rol y de ese papel la funcionabilidad del grupo, que son cualidades que se expresan en el cumplimiento de la función que desempeña en su estatus y correspondencia con su personalidad. Quiere decir que dentro de todos los roles de los participantes, de los integrantes del grupo, indiscutiblemente que tiene que haber, todos son diferentes y tienen diferentes personalidades. Puede haber tímido, pueden haber gente aventada, gente muy activa y que tenga mucho protagonismo. Aquí el propósito es que todos participen y que todos aporten algo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta qué actividades y qué roles le voy a dar a cada uno del grupo según su personalidad, para que no se bloquee, para que no se sienta mal dentro del grupo, para que tenga su momento de participación, para dejarlo participar aquellos que pues, se toman el liderazgo del grupo y no dejan hablar a los demás, o aquellos que no hablan porque tienen pena, porque son tímidos o porque pues, son introvertidos, no quieren sacar todo lo que desean y se quedan con eso adentro, se quedan con esa potencialidad que no son explotadas, que no son desarrolladas. Y es importante entonces la participación dentro de la personalidad, darle los roles a cada uno. No se me ocurre a mí, a un alumno tímido, darle indiscutiblemente la batuta del grupo, el liderazgo del grupo o darle la mayor responsabilidad dentro del grupo al inicio. No quiere decir que en algún momento determinado él lo va a tener, pero primeras veces que se reúne el grupo no le debo dar ese rol a este personaje hasta que se vaya adaptando, hasta que venza la timidez, hasta que logre ese personaje tener un protagonismo bastante amplio como para darle actividades mayores y roles a desempeñar mayores. La estabilidad de las interacciones
tienen que ser estables, que son sincronológicamente frecuentes, quiere decir que existe, o inestables, que son asincronológicamente frecuentes. Puede haber un grupo que sus interacciones dentro del grupo son normalmente estables, pero hay momentos en que el grupo no son muy frecuentes y no son inestables y no son asincrónicamente frecuentes. Y aquí es donde hay problemas. Eso es importante, que haya una estabilidad de interacciones. Las interacciones es aquel trabajo que se hace interpsicológico entre los integrantes del grupo. Ahora, las normas de funcionamiento, que son los sistemas, reglas que establece el mismo grupo de una manera democrática y por el grupo, que permiten una regulación ordenada, armónica de las interacciones. Esto me hace decir a mí que entonces la participación, la vamos a tener normas para esta participación en cuanto a tiempo de participación, en cuanto a tipo de participación, a roles de participación, ¿no? Y que sus miembros se corresponden a las expectativas de ese resultado que se va a alcanzar. Entonces, las normas pueden clasificarse atendiendo a diferentes criterios y esto es importante entender, que depende mucho de estos criterios de cómo se forma el grupo. Es muy importante que exista un acuerdo básico sobre el qué y el cómo, que son las estrategias del grupo para que éste pueda establecerse como tal. Es decir, que tiene que haber una afinidad con el objetivo. Si es un grupo de estudio, pues indiscutiblemente que va, aunque se hable de algunos temas aparte del estudio, pero lo más importante es el estudio. Y hacia ahí se va el grupo. Si es un grupo de trabajo, pues entonces establecer elementos para que el propósito del trabajo salga bien, la producción, el producto salga con buena calidad y el grupo trabaja para eso. Un grupo de investigadores que está elaborando una vacuna, pues todos trabajan a la misma vez con un propósito determinado, que es la culminación de la vacuna. Pero este grupo de científicos no quiere decir que nada más que se hable de vacuna. En un grupo se habla de todo, se comenta de todo, sin embargo, el propósito general y lo que une como afinidad es la cientificidad de este grupo de clínicos, médicos, científicos, bioquímicos. ¿Para qué? Para desarrollar una vacuna. Pero además de coincidir en ese objetivo, todo grupo depende de las relaciones que se establezcan entre sus integrantes. Es decir, tiene que haber afinidad entre los miembros del grupo. Si no hay afinidad, si es un grupo bastante disparejo, si es un grupo donde existen tiranteses, donde los miembros del grupo tienen celos profesionales, divisiones, rencores, no tienen entonces, en fin, la existencia del grupo, no existe como tal. Es un grupo muchas veces obligado y no va a establecerse bien el grupo, no va a funcionar, no va a tener esa funcionabilidad, ni mucho menos va a lograr el propósito producto de las desavenencias que pueden existir dentro del grupo. Por lo tanto, cuando hablemos de un grupo, tanto de estudio, de trabajo, un grupo deportivo, un grupo artístico, un grupo musical, un grupo de todo tipo, un grupo de amigos, son amigos, porque es un grupo, hay una afinidad, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo tengo mi grupo de la universidad hace tantos años, pero tenemos una afinidad, el deporte, las actividades culturales, el trabajo. Hay varios elementos de qué hablar cuando nos reunimos. Hay bastantes y vastos elementos para poder sentirse dentro de un grupo. Hay veces que dentro del grupo existen integrantes en los cuales, fíjense bien, van a ir rechazando y van a ir arrinconando a ciertos miembros del grupo que se vuelven grises. Y recuerden que muchas veces encontramos a alguien en la calle que nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sin embargo, nos ponemos a pensar, ¿de dónde lo conozco? ¿Será del bachillerato, de la universidad? ¿Le habré dado clase? ¿Habré recibido clase de él? Bueno, cuando a veces es mayor que uno, ¿no? Y bueno, nos ponemos a pensar por qué fue esas personas que pasaron por ese grupo, pero ese grupo no pasó, o sea, ese grupo no se hizo sentir esa persona en ese grupo. Eso nos pasa muy a menudo, o sea, nos pasa a cada rato que vemos a una persona y no nos recordamos de dónde es, porque era de aquellas personas de que no tenía protagonismo dentro del grupo. Siempre nos acordamos fundamentalmente de aquellos que eran supuestamente los más inteligentes, los más participativos,
y nos acordamos de lo que éramos los más bromistas, los más divertidos. Bueno, no quiero decir otras palabras, pero sí, esas son las personas que siempre nos acordamos. Sin embargo, hay alguien en el centro que no nos acordamos, que no brilló ni por lo positivo, ni por lo negativo, ni por ninguna parte. Entonces hay que tener en cuenta que debe haber una afinidad para no ir arrinconando a estas personas que tengan ese protagonismo en todas las actividades. Bueno, actividades positivas, ¿no? Estos dos aspectos nos tienen que hacer pensar si la inclusión de cada integrante es conveniente, necesaria. O sea, si cubrirá las expectativas del grupo o si el grupo puede satisfacer las necesidades y expectativas de los individuos. Hay veces que hasta uno en un grupo dice, bueno, ¿para qué diablo estoy acá? Si verdaderamente no tengo nada de afinidad con los demás integrantes del grupo, ellos hablan, no sé, de ríos y de montañas y yo hablo del mar, nada tiene que ver, muy poco, ¿no? Pues sí, quizás de río, pero nada más. O sea, no tengo casi afinidad de qué hablar. Ellos hablan de turismo y de viaje y yo estoy hablando de trabajo, estoy hablando de congresos y de eventos. Bueno, ¿qué hago yo en este grupo? Entonces, eso es importante, que cada integrante es conveniente y necesario para esa inclusión que cubra las expectativas. Muchas veces hay miembros dentro del grupo que dicen, bueno, ¿y cómo llegó este a este grupo? Si no se hace sentir, si no tiene que ver nada con nosotros. Y es difícil. ¿Por qué? Porque a veces uno le da pena, está ahí, no podemos sacarlo del grupo, pero pues no participa, no tiene elementos que nos haga unir como para aportar al grupo, ya sea en cualquier ámbito, tanto en lo científico, en lo laboral, en lo deportivo, en lo cultural, en lo bromístico, en todo, ¿no? Y esto es complicado. ¿Por qué se forman los grupos? Para satisfacer alguna necesidad. Conseguir una fuente de trabajo, resolver el problema de vivienda, acceder a un servicio de salud, conseguir ayuda alimentaria, defender los derechos de los trabajadores, ejemplo, los sindicatos, y se forman grupos de todo tipo. Ahora, ¿por qué nos permite hacer algo que no podríamos hacer solo? Conseguir, fíjense qué cosa más interesante, porque muchas veces nosotros no podemos solo, no tenemos fuerza, no tenemos poder para conseguir recursos económicos, para exigir nuestros derechos. Cuando estamos hablando de que pues, nos cae en grupo, hacemos un grupo grande, entonces sí nos escuchan. Y podemos influir en organismos gubernamentales, en conocimientos de distintas personas. Inclusive en elementos, en los descubrimientos científicos es mejor un grupo que un individuo. Porque cuando tú presentas el proyecto es un grupo que lo presenta. Y es más fuerte y es más verídico y es, digamos, existen más posibilidades de que se escuche y de que inclusive se convenza con argumentos, porque todos van a dar argumentos, porque todos participaron en una actividad determinada y porque hay un poder muy grande, el poder del conjunto, el poder del grupo. Ahora, también cuando se conforma por necesidad de sentirnos seguros y protegidos. A veces, por ejemplo, tenemos grupos de autodefensa, tenemos grupos de defensa, de vigilancia, y esto nos hace sentirnos tranquilos y seguros porque hay un miembro del grupo que siempre nos va a avisar. Y aparte, a veces tenemos miembros del grupo pues, que saben artes marciales, que saben de esto. Cuando hablamos de un grupo laboral, pues tenemos a alguien que sabe de leyes, que es un abogado. Entonces nos sentimos seguros ante problemas determinados. O sea, ¿para qué me sirven entonces los roles a desempeñar dentro del grupo, ¿no? Cómo sentirnos seguros también cuando tenemos a una persona pues, que es estudiosa, que es una persona conocedora del tema del grupo y que nos aporta. Entonces nos sentimos seguros de estar en ese grupo. Por ganas de participar de lo que nos ofrece el grupo. Pues sí, estamos hablando de un grupo en el cual queremos participar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un protagonismo, porque vamos a lograr hacernos sentir, porque vamos a satisfacer nuestras necesidades y porque vamos a disfrutar de lo que hace ese grupo. Ya sea científico, ya sea de un grupo turístico, de excursión, un grupo musical, un grupo danzario. Entonces, tenemos que ver este grupo en el cual nosotros tenemos ese protagonismo y disfrutamos.
nosotros del grupo, de los integrantes del grupo, y también el grupo disfruta de nosotros. Eso es muy importante. Entonces, las ganas de participar, las ganas que tengo de estar yo dentro de ese grupo. Y muchas veces hemos tenido ganas de estar en un grupo y muchas veces no nos dejan entrar al grupo. Como que nos mantienen ahí en lo oscuro, en lo gris. También hay que ver muchas veces el egoísmo de muchos miembros del grupo que nos hacen inseguros a la hora de participar en el grupo, y pasan los años y nos encontramos con una persona que verdaderamente nos hubiera hecho tremenda falta en el grupo, pero fuimos tan egoístas, fuimos tan autosuficientes que no nos dejamos entrar al grupo. Y esto es fatal, porque siempre existen estos remordimientos, estos rencores, tanto, y a veces hasta esas tenemos hasta pena, y tienen pena el grupo, ¿no? Y vamos a ver también que tanto los que no dejaron entrar tienen pena, se sienten apenados con esa persona que podía haber aportado mucho, pero que no lo tuvieron en cuenta. Y muchas veces los que estaban ahí no quisieron participar en el grupo. ¿Por qué? Porque no se sentían atraídos por el grupo, porque no lo dejaban. O sea, hay que tener mucho cuidado a la hora de participar. Por respeto, admiración a algunos miembros. Sí, hay veces, yo recuerdo cuando era muy joven, que habían grandes especialistas, grandes científicos, que hacían grupos de trabajo. Y yo decía, ¿alguna vez podré entrar yo ahí? Y mi propósito era entrar a ese grupo, porque ese grupo me iba a aportar, y aparte, la autoestima mía iba a aumentar. Y tenía una admiración por estar en un grupo de esos. Y resulta ser que aquellos que fueron mis profesores después fueron mis compañeros de trabajo. Y eso yo sentía admiración. Todavía era difícil decirle por su nombre, todavía le decía profe. Y es increíble porque me decía, no, pues tú no eres ya alumno mío. Y es más, tú sabes tanto como yo, más que yo. Entonces tenemos que ver esa admiración que se siente por estar en ese grupo. A veces es un grupo que soluciona problemas, un grupo musical, en el cual estar en ese grupo musical de rock, de salsa, es lo que más quisiéramos nosotros, ¿no? O un grupo de científicos, o un grupo de estudiantes. Recuerdo también en la universidad, cuando todos querían estar en nuestro grupo, porque el grupo era muy unido. Entonces, que todo el mundo quería estar en ese grupo. Y ese es el grupo el cual admiraba todos los demás compañeros de la universidad. Por eso hoy nos conformamos en un grupo. Por miedo a afrontar responsabilidades individuales. A veces tenemos que afrontar ciertos retos, tenemos que afrontar ciertas actividades que solo no podemos hacerlas o nos da miedo hacerlas. Y cuando estamos en grupo es más fácil. Cuando estamos combatiendo en una guerra, indiscutiblemente que cuando estamos solos contra todo tenemos miedo, pero cuando estamos en grupo nos sentimos fuertes. Bueno, si transmitimos la guerra también a veces a ciertos elementos sociales, económicos y políticos, el estar agrupado, el tener un grupo, nos hace fuertes. Y podemos afrontar ciertas responsabilidades individuales que tengo yo, y yo indiscutiblemente pues puedo formar ese grupo, ¿no? Por interés en experimentar formas de organizaciones diferentes. A veces queremos, pues un grupo, no sé, diferente a lo que yo estoy trabajando. Si yo estoy trabajador, soy profesor, pero ahora quiero formar un grupo cultural, un grupo de danza, un grupo de música o un grupo de deporte. Y es algo diferente a lo que siempre en el grupo que estoy. Y aparte, encuentro nuevas relaciones, encuentro nuevos intereses, encuentro nuevas expectativas que me nutren y que puedo ser también nutrir yo. O por coincidir con la forma de pensar de tus miembros, que también es importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que estamos reunidos en un momento determinado, nos reunimos en alguna actividad, alguna fiesta, algún momento determinado, o un congreso, un evento, o un evento deportivo, o una fiesta, una boda, lo que sea, y empezamos a coincidir en ideas varias personas que estamos conversando, e inclusive podemos formar un grupo, y ahí se forma un grupo, porque nos pedimos los teléfonos y empezamos a comunicarnos, y cuando vienes a ver hacemos un grupo de esa actividad. Pueden aparecer grupos, ¿no? ¿Para qué pueden servir los grupos? Bueno, fundamentalmente para que sus miembros aprendan a hacer tareas, para asumir papeles que en su vida anterior nunca tuvieron que ejecutar. Un ejemplo, un obrero que siempre obedeció órdenes del patrón o del capataz, al formar parte de un sindicato, va a tener que enfrentarse con la necesidad de tomar decisiones propias,
de coordinar una asamblea o de negociar un convenio laboral. Esto solo no lo puede hacer, pero cuando hablamos de todo, en este caso, todos los trabajadores, y negociamos antes de hablar con el director, con el dueño, con lo que sea, pues simplemente hacemos un convenio laboral y se firma. Y bueno, pues tiene más poder, ¿no? Para que este aprendizaje se haga con menos miedo, lo hemos aprendido de que tenemos que aprender algo nuevo, desconocido, el saber que somos apoyados por los compañeros. Y esto es importante también, ¿por qué? Porque muchas veces en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ese alumno que trabaja solo, ese alumno que estudia solo, no aprende lo suficiente. ¿Por qué? Porque el aprender a aprender es aprender del compañero, que el compañero aprenda de ti. Es trabajo solidario, colaborativo, en el cual yo aprendo de ti, tú aprendes de mí, los demás aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Y eso es el famoso aprender a aprender, que muchas veces se tergiversa ese concepto y tenemos que aprender algo nuevo y desconocido y tenemos la posibilidad, tenemos la oportunidad de que alguien nos enseñe, nos explique, inclusive interactúe con nosotros, nos haga pensar, nos dé niveles de ayuda suficientes para que nosotros podamos participar y podamos inclusive apropiarnos de un conocimiento. Los grupos sirven no solo para aprender nuevos oficios, roles, también para construir nuestra personalidad. Recuerden que la personalidad también tiene una base dialéctica. La personalidad va cambiando constantemente y se va transformando. En esa regulación inductora y ejecutora que se va desarrollando, vamos a irla construyendo en el devenir del tiempo y que va a pasar por diferentes momentos históricos, pero que se desarrolla en una sociedad, en una cultura dada. Y esta personalidad que también va a construirse y que es dialéctica, pues vamos a tener elementos que influyen en ella, como la familia, los grupos del lugar donde vamos a aprender, donde vamos a enseñar, donde vamos, en este caso, a interactuar como estudiantes o como trabajadores. Entonces los grupos son un mecanismo de socialización muy importante. De ahí que el aprendizaje social sea mucho mejor, mucho más efectivo que el aprendizaje individual. Y uno de los elementos fundamentales del grupo es su organización social. Los grupos sirven de intermediario entre el individuo y la sociedad. Quiere decir que si tú quieres socializar de verdad, lo primero es hacerlo en un ámbito donde exista un grupo que tenga tus intereses, que lo mueva a propósitos parecidos, que tengan mismos gustos o que tengan algo que lo haga unir. Y que esto hace que después tú puedas interactuar con la sociedad. Una persona que es participativa, una persona que es muy social, es una persona que puede establecer relaciones de diálogo en un grupo, que pueda aportar al grupo y que el grupo le ha aportado a ella para poder entonces hacer interacciones sociales con cualquiera. Por lo tanto, puede estar en varios grupos a la misma vez. Yo estoy en muchos grupos. Tengo grupos de estudiantes, grupos de profesionales, de la familia, grupos de amigos, o sea, estoy en varios grupos y esos grupos, todos estos grupos me aportan a mí, inclusive me aportan para poder pensar, reflexionar, para poder analizar, para poder tomar postura crítica ante una situación determinada, en lo que puedo comentar situaciones en comunes con cada uno de estos grupos. Y, por ejemplo, estamos hablando ahora de este problema del virus, de la pandemia del coronavirus, estamos hablando inclusive de ese, es un tema que se puede conversar en muchos grupos, aunque no es el propósito del grupo, porque no somos científicos en este caso, ni somos los que estamos arreglando el problema de la vacuna, pero sí nos hace tomar partido de una conversación, de una comunicación, que a partir de ahí pueden surgir los elementos más específicos del grupo, ya sea de deporte, de estudio, de trabajo, de cultura, de lo que sea, ¿no? Los grupos también sirven para potenciar recursos de cada uno. Bien, quiere decir que yo tengo un recurso, que aquel tiene un recurso y que lo va a poner en manos del grupo, que es la parte solidaria, que es la parte de compartir lo que tenemos dentro del grupo y sobre todo nuestra experiencia, nuestros conocimientos. La experiencia demuestra que los individuos cuando están solos o aislados se comportan de manera diferente a cuando están en grupo. Y eso es algo normal. Cuando estamos solos, pues ¿con quién hablamos? A veces hablamos solos, pero no es lo más correcto. Uno siempre habla con alguien.
puede consultar, puede pedir consejo, puede preguntar, puede observar cómo lo hace otro para hacerlo uno. Entonces, incluso la misma persona cambia su forma de actuar según el grupo que participe. Quiere decir que en un grupo puedo ser muy serio, en el grupo de trabajo, pero en el grupo de compañeros de la universidad, pues soy un relajo, me divierto, soy bromista. Hay lugares donde yo hago una broma de un tipo y esta broma de otra, donde yo participo con mi conocimiento científico. Por aquí no tengo que participar con estos conocimientos científicos. Formo parte de un grupo que no tengo que hablar muy poco de mi trabajo, pero sí de otras cosas. Entonces, el grupo aparece como algo distinto que le suma al individuo que lo compone. O sea, el grupo suma. El hecho de estar en un grupo aporta pues un elemento importante, porque, porque en general el grupo produce un plus, algo más, que genera por el incremento de recursos, ideas, capacidades, perspectivas, que luego se beneficia cada uno de los integrantes, cada miembro del grupo, ampliando su conocimiento, su experiencia. Por lo tanto, el grupo te aporta y tú aportas al grupo. Todos de una manera determinada, en un momento determinado, recibimos aporte del grupo y muchas veces nosotros aportamos al grupo. Y aportamos todo tipo de cosas. Aportamos tanto nuestro intelecto, nuestra fuerza física en el caso de que es un deporte, nuestra idea, nuestra táctica. Aportamos también inclusive recursos económicos cuando hace falta pues cada uno poner un dinero para comprar algo, un equipo o algo, ¿no? Un recurso. Y eso es importante porque nos sale a veces mucho mejor. A veces no podemos comprar el recurso uno solo y lo compartimos entre un grupo. Y al fin tenemos la oportunidad de tener este recurso y podemos trabajar con ese recurso, ¿no? Más allá de estas funciones posibles enriquecedoras para el desarrollo personal, hay que admitir que muchas veces los grupos pueden servir solo para mantenerse, para subsistir. Aunque no aprendamos nada nuevo y nos estanquemos y no genere sentimientos positivos entre sus miembros, la función de subsistencia puede justificar nuestra permanencia en el grupo. Muchas veces estamos en un grupo porque no nos queda más remedio y queremos irnos, pero nos da pena. O estamos ahí porque hay veces que estamos en un grupo por un propósito, por una intención. Estamos a veces por un grupo, por una conveniencia y no porque deseemos estar en el grupo. Y esos grupos no son muy positivos, que digamos, ¿no? Estar por conveniencia en un grupo, pues muchas veces no aportamos mucho. Y estamos por esa conveniencia, ya sea económica o por tomar el conocimiento, pero no aportar. Por tanto, tenemos que buscar la manera de que todos los miembros del grupo aporten y reciban. ¿Cuándo se hace difícil trabajar en grupo? Esto pasa cada rato, ¿no? Cuando la idea de formar el grupo no proviene de los miembros que lo formarán, sino de un agente externo. Y la constitución del mismo es forzada por el solo hecho de cumplir una meta política, ideológica, no compartida por los verdaderos ejecutores del proyecto. Quiere decir que muchas veces tenemos un grupo en el cual nos obligan a estar. Y aquí, si está obligado a participar en actividades que no son de mi gusto y que tenemos que inclusive hacer actividades que tienen metas, que tienen objetivos, que tienen cumplimientos y fechas de cumplimiento y no son de mi incumbencia, que no me gusta, que no deseo, verdaderamente no lo hago bien, no aporto. Es más, tampoco me interesa lo que los demás quieren aportar. Otra cosa, cuando no es difícil trabajar en grupo, cuando los miembros del grupo no tienen una necesidad importante y común a todo que la cooperativa pueda resolver. No tengo ni tampoco en este caso una necesidad como para meterme en este grupo. ¿Para qué me meto en este grupo? Muchas veces por ahí tenía un amigo que era psicólogo, que era, oye, métete en el grupo de alcohólico anónimo. Si yo no tomo bebida alcohólica. No, pero ahí no solamente es un problema del alcohol, también la droga. Tampoco yo consumo droga. No, pero son problemas psicológicos grandes que tienen las personas que ahí lo exponen. Tampoco estoy desequilibrado, no tengo un problema psicológico grande como para meterme en un grupo que tampoco me aporta nada, porque es un grupo donde escuchas a personas que sí tienen que tener elementos comunes con otras personas para narrar sus experiencias y les sirva de experiencia a los demás, pero no me va a aportar nada. En este caso, estar en ese grupo. Ahora, si tengo un compañero que sí tiene parecido, que tiene ciertos elementos de afinidad con ese grupo, pues sí, le recomiendo que vaya al grupo.
pero no tengo afinidad yo, porque nunca en mi vida fui alcohólico, porque nunca consumí droga, porque nunca tuve yo un desequilibrio psicológico tan grande como para tener que participar en un grupo así, y no tengo necesidad entonces de estar en ese grupo, ¿no? Y bueno, es importante cuando por la naturaleza del trabajo que hay que hacer, este es individual y solitario. Tratar de hacer un grupo, eso toma un esfuerzo que además es ineficiente. Voy a escribir un libro. Yo puedo reunirme cuando es un colectivo de autores para ponernos de acuerdo qué tema voy a trabajar. Sí, se trabaja en grupo. Bueno, sí, nos reunimos en el grupo de escritores. Yo voy a abordar tal tema, la didáctica, tú vas a trabajar la evaluación, tú vas a trabajar el diagnóstico correcto. Vas a escribir sobre eso. O vamos a investigar. Pero cuando ya yo me siento a escribir sobre el tema que me tocó, que me toca, que yo conozco, no tengo por qué trabajar en grupo. Entonces, ¿para qué voy a estar en un grupo? Cuando voy a escribir solo un libro, pues no necesito un grupo. Hay elementos en los cuales no tengo por qué estar en un grupo. Entonces no hace falta. Muchas veces nos obligan a trabajar en ese grupo y no tiene necesidad. Grupo de escritores. Ok, tenemos un grupo de escritores, va bien, nos reunimos una vez al año, pero no podemos reunir toda la semana porque ¿de qué vamos a hablar? Cuando hay personas que por su importancia, trayectoria, fama o capacidad funcionarán de hecho como los dueños de la institución tomando decisiones que nadie se anima a objetar. Lamentablemente conocemos varias organizaciones supuestamente autogestionarias con un dueño. Quiere decir que hay una persona que es el jefe del grupo, pero es tan jefe del grupo que hay que hacer todo lo que diga él. ¿Para qué voy a estar en ese grupo? Si me están obligando a hacer lo que... Y hay veces que toma todo el protagonismo esa persona porque tiene una gran capacidad, porque es un personaje importante y famoso y no le da oportunidad a los demás. Entonces tú no creces ahí porque es una sola persona la que hace todo, la que toma todo el protagonismo y usted se siente más dentro del grupo. No hace nada. Pues hay una tiranía dentro del grupo, ¿no? Cuando por origen social, educación, posición económica o interés en diferenciarse de los demás, algunos miembros dicen tener mayores necesidades que el resto, generando diferencias internas. Un grupo donde existen diferencias internas, donde hay mayores necesidades unos que otros, pues hace de que ese grupo no funcione bien. Cuando un miembro tiene un ritmo de trabajo o capacidad para manejar información mayor que el resto del grupo, en este caso se van a crear tensiones permanentes entre su impulso para tomar decisiones rápidas y la incomprensión del resto de sus compañeros, porque es un miembro que tiene una capacidad muy importante, maneja mucha información y es muy activo más que el resto del grupo. Ese grupo pues ya se deja manipular, se deja llevar por esta persona y empiezan a tener problemas dentro del grupo porque pues ¿para qué existe el grupo si todo lo hace esta persona? ¿No? Empiezan las rencillas dentro del grupo. Cuando los miembros de la institución no tienen la capacidad necesaria para lograr sus objetivos que se plantearon, ni medios para conseguir apoyos externos. Quiere decir que estoy en un grupo, pero no tengo capacidad, no hay capacidad para hablar. Entonces, todos los que están ahí queremos hacer algo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y entonces no hay nadie que pueda liderar también. O sea, fíjense que si el exceso de liderazgo es malo, también el no tener líderes dentro del grupo también es negativo. Cuando no hay nadie que aporte, que pueda resolver los problemas, pues ¿para qué entonces existe el grupo? Si el grupo no funciona, no aporta, no resuelve, no soluciona. Cuando dentro de la institución conviven estructuras, organizaciones paralelas, planteándose conflictos de poder entre una y otra. Quiere decir que tenemos un grupo, fíjense bien, dentro de este grupo, y a veces tenemos otro grupo al lado que están constantemente emulando o compitiendo entre sí, entre una y otra, y se están acabando entre ellos. Y no tiene por qué existir, o existe un grupo dentro del grupo también, de manera paralela, y no se pueden plantear conflictos de poder dentro de ese subgrupo que se crea en un grupo. Sabemos todos que dentro de un tema áulico siempre ha existido grupos y subgrupos, y hay conflictos entre los grupos, y hay inclusive competencias entre los grupos. Cuando se vive en un clima tenso o de conflicto, que hay que se tapan en vez de ser planteados. Quiere decir
que existen conflictos tensos, problemas tensos y se quedan ahí callados, no se dice nada, no se plantea, no hay soluciones. ¿Para qué existe el grupo entonces? Bueno, ambiente y atmósfera de grupo. El ambiente de grupo se entiende por la disposición de ánimo, el clima, el tono, los sentimientos que está difundido en él. O sea, la onda que circula dentro del grupo, la fibra que tiene el grupo. Este ambiente psicológico se puede sentir rápidamente. La gente puede llamarse por su nombre preferido, por su apodo, puede insultarse agresivamente, puede haber una relación casi familiar con cierta formalidad en el trato. Muchas veces en algunos lugares, en algunos grupos me llaman doctor, profesor, en otros me dicen mi apellido, amigo, Luis, en otros pues no sé, me dicen otras formas. Quiere decir que depende de los propósitos del grupo, del tipo de institución que trabaja el grupo, de los componentes del grupo, ¿no? El grupo puede compartir un tipo de humor que genere simpatía, un buen clima de trabajo y que puede utilizar ironía filosa o que pone a todo a la defensiva. Como todos están a la defensiva y uno del grupo es el que tiene el poder, pues entonces no es general tampoco. O sea, hay que tener en cuenta todo esto, ese ambiente, esa atmósfera que debe tener el grupo, ¿no? Este microclima envuelve al grupo y define el estilo básico con que se desarrollan las relaciones interpersonales en el mismo grupo. Entonces hay que ver y tener claro estos ambientes y esta atmósfera del grupo. El ambiente confiable, cálido, al mismo tiempo permisivo, amistoso y democrático, estimula la actividad del grupo, estimula a solucionar problemas, estimula a hacer propuestas, estimula a sentirse bien dentro del grupo. Esto brinda satisfacción a los miembros, genera mayor productividad, aumenta la eficacia del grupo, a facilitar el flujo de información que los miembros, la confianza, la creatividad, la imaginación que se desarrolla en cada uno de ellos y que logra que todos sean protagonistas y que todos se sientan bien y que todos aporten y que sea fácil trabajar el grupo. Finalmente, una atmósfera de temor, de sospecha, de autoritarismo, donde flota el miedo, el ser rechazado, a veces ponerse en ridículo, es una frecuente, es inhibiciones y disgusto, o autocaliza, o sea, busca la manera de autocalizar cualquier flujo de información. Y cuando se van a limitar este flujo de información, pues entonces ya deja de sentirse, porque ya hay gente que sabe una cosa y otros no. Igualmente, una atmósfera de apatía, sin vida, sin vitalidad, en que todos esperan que otro diga o haga algo, también es improductiva. Quiere decir que a veces estamos en el grupo y ya, deja que él te hable, yo no voy a decir nada, deja que él diga y que él piense y que él haga, a mí me importa, no me interesa, yo estoy en el grupo porque no me queda más remedio, no tiene por qué existir. Hay que tener ese ambiente de confiabilidad, ese trabajo amistoso, democrático, para satisfacer entonces los miembros del grupo. Bueno, quería hasta aquí hablar entonces de este concepto de grupo muy importante y que nos explica a nosotros cómo es el grupo, la primera parte, para después entonces hablar de cómo son las dinámicas del grupo. Lo importante de esa conceptualización del grupo que nos habla hoy que somos seres sociales porque somos seres que siempre hemos estado en grupos sociales. Desde la antigüedad, desde los primeros humanos convertidos en recolectores, en cazadores, hasta los humanos actuales. Siempre, y si somos humanos, es porque hemos estado en un grupo social. Somos seres sociales. Como somos seres sociales, siempre tendemos a andar en grupo. Muchas gracias.